Vamos a comenzar nuestro estudio de esta semana. Este estudio lo encontramos en Bereshit o Génesis a partir del capítulo 18, verso 1 al capítulo 22, verso 24. La Haftará en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, verso 1 al 37. Y en el Brit Hadashah, en el libro de Lucas 1, del 26 al 38, capítulo 24, 36, 53. Y Segunda de Pedro 2, de capítulo 2, del 4 al 11. Nuestro estudio lleva por nombre Vayera, que es y apareció. Es la porción de la parashá de esta semana. En este shur encontramos cuando Abraham se recuperaba del Brit Milá y en las planicies de Mamre es visitado por tres hombres, tres malajim, a los cuales invita a una comida. También vemos la revelación y la confirmación de que Sara tendría el hijo de la promesa, la destrucción de Sdom y Gemorá, la intercesión de Abraham para que no sean destruidas las ciudades de Sdom, la visita a Sodoma, a Sdom, por los malajim para salvar a Lot y a su familia. Lot suplica para habitar en la ciudad de Zoar, una de las 5 ciudades que no fue destruida. El incesto de las hijas de Lot, de donde sale la descendencia de Moab y Amón, el rapto de Sara por el rey Abimelech, el nacimiento de Isaac, la expulsión de Agar e Ismael, la aqueidad de Isaac, la atadura de Isaac sobre el altar para el sacrificio, entre más temas con una gran sabiduría a la luz de la Torah. Todos nuestros estudios, todas estas parashá, traen una inmensa sabiduría que es imposible terminarlas, porque día con día y cada ciclo anual vamos viendo a la luz de la Torah muchas cosas que el Eterno nos va revelando. Este tema lleva por subtítulo el velo espiritual, y vamos a entenderlo conforme vayamos en el estudio. ¿Por qué el velo espiritual? Vayera y apareció. Ahora, nuestro estudio comienza diciendo lo siguiente: se le apareció a él Hashem en la planicie de Mamre, mientras él estaba sentado en la entrada de la tienda en el calor del día. Alzó la vista y vio aquí 3 hombres que estaban parados frente a él. Él los percibió y fue corriendo hacia ellos desde la entrada de la tienda, y se posternó al suelo y dijo: Señor mío, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego no pases de largo a tu siervo. Ok, y se apareció. Sabemos que fueron 3 malajines. Malajín son mensajeros, ángeles enviados por el cielo con una misión específica. Rafael, quien traía refuah shelema, la sanidad completa, ¿sí?, para Abraham, porque se encontraba en recuperación del Brit Milá. Gabriel, que le anunciaría sobre la destrucción de las ciudades de Sdom y Amorá. Y Mijael, quien le confirmaría la promesa que Sara tendría un hijo, del cual será la descendencia de Abraham tan grande como las estrellas del cielo. ¿Por qué nuestro estudio lleva por nombre Vayera? ¿Qué significa Vayera? Nos dicen que significa y apareció, ¿verdad? Así se ha traducido. Se nos enseña que en el lenguaje hebreo esta palabra Vayera nos hace referencia no a y apareció, sino a se dejó ver, ¿sí? O sea, no es y apareció, sino que realmente se dejó ver. Pero ¿quién es el que se dejó ver? Ahora, nuestro shur narra de 3 hombres que en el transcurso vemos que son mensajeros del cielo, cada uno con una misión. Pero también vemos que la Torah nos narra que Abraham se encontraba en la entrada de su tienda y al percibirlos fue corriendo a ellos. Pero vemos primeramente que nos dice que él alzó la vista y los vio, mas no los percibía aún. Porque una cosa es ver, ¿sí?, observar, y la otra cosa es percibir con claridad. Veamos la diferencia entre ver o percibir. Ver se refiere a la capacidad del sentido de la vista para recibir el estímulo de algún objeto. Es algo que el ojo humano lo ve más pasivo y básicamente, como el simple registro de información visual, como los colores o las formas, que podemos ver sin una atención consciente, sin una atención específica, como cuando algo pasa por nuestro alrededor.
cuando vamos en movimiento. Quizá cuando vas en el carro puedes ver muchas cosas, pero solamente no pones atención únicamente en la que te atrae, ¿verdad? Entonces ves todo lo que pasa a tu alrededor. Ahora, percibir implica un proceso más detallado y complejo, ya que el cerebro toma la información sensorial de lo que ve y activa nuestras pupilas para ubicar y reconocer ese objeto que estamos percibiendo. No solo estamos viendo formas ni colores, sino estamos identificando de qué se trata y comprender qué es lo que estamos observando. Un ejemplo, podemos ver algo sin percibirlo completamente, como cuando no encontramos las llaves del carro. Están ahí, vemos muchos objetos, pero no las identificamos, ¿sí? Sino hasta que cuando alguien nos las señala, o en ese momento percibimos que se encuentran las llaves en ese lugar, es cuando realmente las estamos identificando. Lo mismo pasó con Abraham. Él vio a 3 hombres, pero no fue hasta que percibió de quién se trataba. Entonces en ese momento corre a ellos. El Midrash Rabbah nos hace saber que Abraham tenía una percepción a las manifestaciones divinas. Él estaba acostumbrado a hablar con la presencia divina, a estar en presencia de mensajeros de Hashem, ¿sí? Él estaba acostumbrado a reconocer la Shekinah. Ahora, y todo eso, ¿por qué? Porque era Abraham un hombre que había subido a un nivel espiritual día con día. Estaba pasando diferentes pruebas que lo elevaban más espiritualmente. Abraham percibió en ellos la presencia divina. Y es por eso que él, aún con el dolor de la recuperación del Brit Milá, sale corriendo a su encuentro. Los sabios nos mencionan que Abraham se posternó ante el hombre que iba en medio de los 3 malaj, ya que él emanaba esa presencia divina. Y la Torah nos hace saber que él le dice: Adoní, Señor mío. La mayoría de los comentaristas nos hace saber que el texto Adoní en este pasú precisamente es sumamente sagrado, ya que hace referencia a la presencia divina. Abraham le dice que si él ha hallado gracia a los ojos de ese ser que destellaba esa luz divina, que no pasara de largo su siervo. Él quería servirle dignamente, lavarle los pies y ser el mejor de los hospitalarios para la presencia divina. Pero vemos que vayera y se dejó ver, ya que por primera vez se le revela en forma humana la presencia divina de un ser. Después de que esta permanecía con el primer hombre. Esa presencia divina permaneció primeramente con el primer hombre. El primer hombre, Adán, pudo ver esa presencia divina, pero por el pecado, ésta se alejó de él. Ahora vemos que nuevamente Abraham puede ver esa presencia divina en forma de un hombre, ¿sí? Con una luz, con la luz de la Shekinah. El dejarse ver para Abraham fue el quitar ese velo que hoy por hoy cubre muchos ojos en la vida de mucha gente que dice servir a Hashem y conocer a Yeshua como Mashiach. Ese velo espiritual que cega muchas vistas y no pueden percibir realmente a lo que tienen enfrente. Hashem permitió que Abraham pudiera percibir que frente a él se encontraba nada menos y nada más que el principal. Mijael en el hebreo sí que significa, que nos quiere decir que es el principal. Entonces Abraham pudo ver al principal. ¿Quién es el principal? El unigénito hijo de Elohim, como nos lo dice como lo dice Juan en el capítulo 1 verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estamos hablando de Mashiach, ¿sí? Abraham estuvo frente a Mashiach. Más adelante nos dice que el Eterno nadie lo vio jamás, pero al unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él se le dio a conocer a Abraham. Él se dejó ver. Cuando se dejó ver, realmente puedes percibir la gloria de Hashem, porque el que
en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim, en Yeshua HaMashiach, ya que en él se mostró el amor de Hashem para con todos nosotros, en que Elohim envía a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Abraham ahora sabía quién estaba con él y con quién venía acompañados. Y de inmediato les ofreció agua y les lavó los pies, ya que lavar los pies en el tiempo de Abraham era un acto de hospitalidad y respeto hacia un invitado, especialmente a los viajeros que llegaban cansados, siendo una forma de demostrar generosidad y el cuidado hacia los demás antes de darles una buena comida. Pero también tiene un significado profundo, y lo vemos cuando nuestro maestro de justicia, Yeshua HaMashiach, le lava los pies a sus discípulos, enseñándoles esa gran humildad y el servicio a los demás, demostrándole la importancia de servir, ¿sí?, con humildad y con el amor. Cuando un temeroso del Eterno dice o decide servir primeramente al Eterno, debe de caminar en santidad, como lo hacía Abraham. Después debe de prometer poco y hacer mucho, y no imitar a los malvados que prometen mucho y dan poco. Debe de ser como Hashem, que lo que promete, lo cumple. Entonces, cuando somos servidores de Hashem, realmente tenemos que hablar poco. Si pensamos las cosas nosotros mismos, hagamos más de lo que estamos hablando. No digamos voy a hacer esto y al final no lo hacemos. Mejor no lo digamos y hagámoslo. ¿Ok? Ahora, sabemos que cuando el Hijo del Hombre se deja ver y se presenta ante los seres humanos, es en el momento que la venda espiritual, ¿sí?, que cubre los ojos es quitada. En ese momento se percibe quién es en realidad, como nos los dice 2 Corintios en el capítulo 3, donde nos menciona cómo este velo se quita al regresar, ¿sí?, al Elohim de Israel, ya que su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, quita esa clipa es cubierta, ¿sí?, quita esa cubierta en el rostro y podemos ver el resplandor del Eterno. Una clipa que se traduce como corteza o cubierta de impureza o negatividad es un obstáculo que impide la conexión con lo divino y la bondad de Hashem. Y esta clipa o clipó en plural debe de ser quitada o transformada para lograr alcanzar la espiritualidad y la conexión con el Akadosh Baruj Hu. Isaías 29 nos dice: porque el Eterno derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como de palabra de un libro sellado, que lo dan al que sabe leer, diciendo: lee esto. Y él dirá: no puedo, porque está sellado. Y el libro se dará al que no sabe leer, diciendo: lee esto. Y él dirá: no sé leer, por lo cual el Señor dijo: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí fue enseñado por mandamiento de hombres. Por tanto, he aquí que nuevamente citaré yo la admiración de este pueblo, con un trabajo grande y maravilloso, y perecerá la sabiduría de sus sabios, y el entendimiento de sus prudentes se esconderá. Hay de los que se esconden para encubrir el consejo del Eterno, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Esto está tremendo. Nos habla de un velo que cubre la visión del pueblo por un corazón alejado a Hashem, denunciando la hipocresía del pueblo que honra al Eterno solo de labios, mientras que su corazón está lejos de él. Y describe cómo su falta de entendimiento espiritual lo lleva a una ceguera similar a la de un libro sellado. También advierte sobre aquellos que intentan ocultar sus planes y acciones creyendo que nadie los ve. Cuando tenemos ceguera espiritual no podemos ver claramente, no podemos percibir quién se encuentra a nuestro lado, quién está enfrente de nosotros. No podemos ver esa gloria del Eterno. Y ese es un problema muy grande hasta el día de hoy, que muchos no vemos con claridad quién es Yeshua, nuestro Mesías.
El Eterno conoce nuestros corazones y Él ve el actuar de cada uno de nosotros, como lo hizo con Abraham y muchos más que Él eligió para sus planes. En el Brit Hadashah podemos ver al apóstol Saulo de Tarso, como un perseguidor de los que creían en Yeshua Mashiach, y que en el camino a Damasco, Bayerá, se dejó ver. Saulo le fue permitido ver ese resplandor de la presencia divina, que fue tan grande que le colocó una clipa en sus ojos, le puso unas escamas, una cubierta en sus ojos, ¿sí? Pero escuchó la voz, ¿de quién? De Yeshua como Mashiach. Y al igual que Abraham, él se posternó y le dijo: Atá Adoní, ¿quién eres, Señor? Y le respondió: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Sabemos que al entrar a la ciudad se encontraría con Ananías, quien sería el encargado, por medio del Ruach HaKodesh, de quitar ese clipot de los ojos de Saulo. Y desde ese momento su vida fue transformada, por haber estado en la presencia de aquel que vio y no creyó cuando estaba con vida, sino que Saulo creyó en Yeshua como Mashiach, pero después de haber resucitado. Es por eso que él escribe en Romanos 10 que si confesáramos con la boca que Yeshua es el Señor y creyéramos con el corazón que el Eterno lo levantó de los muertos, seremos salvos. Ahora, en la traducción griega nos dice lo siguiente: porque si alguien alguna vez declara públicamente con la boca que el Señor al ungido y confiesa con su corazón que el Eterno lo levantó y se lo sacó de los muertos, será libre. Este texto es fundamental en la fe de muchos y destaca la importancia tanto de la creencia interna en la resurrección de Yeshua o Jesús por el Eterno, como de la confesión externa de Él como Mashiach, como Mesías, para alcanzar la salvación. Yo creo que este texto nos deja ver la verdadera posición de Mashiach, como el unigénito Hijo de Elohim, y no como algunos creen, o por interpretación mala de las Escrituras hacen saber que es Elohim. Pero bueno, esas clipot tendrán que caer algún día, como nos lo cita Apocalipsis en el capítulo 1. Mira, está viniendo con las nubes, y lo verá a él todo ojo, y quien a él lo traspasaron, y se golpearán en lamento sobre él todas las tribus de la tierra. ¿Sí? Esto es la versión griega. Sí, amén, todos podrán percibir su gloria del Mashiach en su segunda venida. Que así sea prontamente y en nuestros días, porque así realmente lo queremos, que sea prontamente y en nuestros días. Ahora, vemos que Bayerá se dejó ver. ¿Qué pasó cuando Mashiach le revela a Abraham? Sí, primeramente fue un gran siervo y hospedador, Abraham, ¿sí? Como ya lo hemos relatado. Y enseguida, ¿qué pasó? Comió con ellos, ¿verdad? Como nos lo cita en el Pasuk 5 de nuestro Shur, donde le ofrece pan como alimento. Y ellos dijeron: haz tal como tú has dicho. Abraham quería tener una relación más íntima con ellos, y por eso es que le ofrece ese alimento. Apocalipsis 3:20 nos cita y nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Veamos qué dice la versión griega, ¿sí? Que realmente es una versión en la cual se escribió el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, y creo que tiene una mejor interpretación, al menos para mí, pero cada quien es libre de encontrar las fuentes que nos lleven a esa agua de vida. Ahora, Apocalipsis 3 nos dice en la traducción griega: mira, me he puesto de pie sobre la puerta, estoy tocando. Si alguna vez alguien oiga del sonido de mí y abre la puerta, entraré hacia él y cenaré con él y él de mí. Ahora, podemos ver una invitación de Yeshua a una relación más íntima, ¿sí? Con la persona, ¿sí? Con aquella persona que escucha su voz y le abre la puerta de su corazón. Pero como dice el texto, si alguno oiga el sonido de mí y abre la puerta,
nos está diciendo el escuchar la palabra y la palabra de Hashem. Cuando abres tu corazón a Yeshua como Mashiach, Él estará en tu vida y no solo se sentará a la mesa contigo, sino que muchas más cosas vendrán a tu vida. Pero solo tú decides abrirle la puerta, ¿sí? Y no es a la fuerza, es por voluntad propia. Nadie te va a forzar a que tú vengas a Yeshua. Tiene que ser por voluntad propia. Y nadie te va a forzar a que tú veas a Yeshua de una forma, ¿sí? Sino que ese velo espiritual se te tiene que caer y te darás cuenta realmente a la luz de la Torah, a la luz de las Escrituras, quién es Yeshua nuestro Mesías. El abrir nuestro corazón y buscar las cosas del Eterno, cumplir sus mitzvot y estudiar Torah, estudiar las Escrituras, nos menciona la Mishnah en el Pirkei Avot, que es la ética de los padres, que quitar de sí el yugo de la Torah es responsable de su propia elección. Cada quien es responsable de su propia elección. Quien quita ese yugo, quien quita las enseñanzas de estudiar las Escrituras, es responsable de sí. Ahora, el estudio debe ser motivado por amor a Hashem y sus enseñanzas. O sea, no podemos estudiar a la fuerza. Si no tenemos ese amor para poder estudiar las Escrituras, no estamos haciendo lo correcto. Más no vamos a estudiar tampoco para recibir una recompensa, para recibir un título, una posición, buscando la vanagloria externa. Simplemente tenemos que hacerlo por amor, porque así se nos ha ordenado que tenemos que hacerlo. Ahora, vemos que Abraham recibe sanidad. Una vez que se dejó ver, una vez que Vayera, una vez que se deja ver el Mashiach, Abraham recibe la sanidad. Y esto es algo grandioso, porque sabemos que Yeshua, cuando estuvo en este mundo terrenal, es algo que venía a dar, como nos lo dice Lucas, ¿sí? En el libro de Lucas, en el capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, ¿sí? A predicar el año agradable del Señor. Baruch Hashem. Podemos ver infinidad de sanaciones que Yeshua realizó estando en vida en este mundo. Y aún siguió dando sanidad a través de sus apóstoles después de resucitado. Y sabemos que hoy en día, a través de la emuná, de la fe, siguen sucediendo grandes milagros de sanidad en diferentes personas a nivel mundial. Algo muy importante que tiene que ver con el punto anterior de quitar el velo espiritual a quienes no creen y no abren su corazón. Y lo digo porque en aquel tiempo que Yeshua estuvo como el Hijo del Hombre en cuerpo humano, no todos se les mostró, no a todos se dejó ver, ya que no pudieron percibir su gloria. Y lo digo porque hasta hoy muchos hermanos mayores siguen sin percibir la gloria de Yeshua como Mashiach, a pesar de que dentro de sus leyes y escritos, como la Gemara, nos menciona que el Mashiach tiene que hacer cierto tipo de cosas, como lo vemos en los siguientes escritos. En Sanedrín 93b, donde nos menciona que el Mashiach resucitará a los muertos y hará que los ciegos vean. En 98a, el mismo Sanedrín nos vuelve a repetir de la resurrección de muertos y la curación de enfermos en tiempos de Mashiach, ¿okay? Cuando estuviera aquí en la tierra. Ahora, en Yevamot 49b nos cita que el Mashiach hará que los ciegos vean y que los leprosos se curen. Y de todo esto vemos que los evangelios y las cartas apostólicas nos dan testimonio de estos milagros. Por eso nuestros hermanos mayores no le dan la validez a este tipo de escritos, a pesar de que en sus mismos escritos rabínicos hacen mención sobre él, ya que la Gemara es la fuente de toda la sabiduría rabínica del pueblo de Israel. Y gracias a que la gloria de Yeshua como Mashiach, muchos hermanos mayores que no percibían esa gloria, hoy la están percibiendo y el velo se les ha quitado. Y Vayera, se ha dejado ver Yeshua como Mashiach. Más hermanos mayores lo están reconociendo como el verdadero Mashiach de Israel. Y por alajá, por ley judía, no existe algún impedimento que se crea que Yeshua es el Mashiach. El impedimento es que uno crea que Yeshua es Dios.
Ese es el problema por el cual nuestros hermanos mayores se molestan, porque Hashem es uno y su nombre es único. No hay dos ni tres, pero bueno, ese es otro tema para otra ocasión. Dentro de la literatura judía encontramos varios relatos sobre Yeshua y por qué una persona como él fue motivo de tanta controversia, ¿sí? Para poder escribir de todos esos acontecimientos en esas escrituras rabínicas. Claro que no todas hablan la veracidad, ¿sí? Existen muchas donde tratan de ponerlo en mal o desvirtúan de su nacimiento, su vida, sus acciones, cada una de las cosas que él hizo, ¿sí? Hablan en incoherencias. Para cerrar el punto de que el poder de Yeshua, cuando abres tu corazón para que él entre a tu vida y traiga la sanidad, ahora lo veremos no desde el Brit Hadashah, no desde el Nuevo Testamento, sino dentro de la literatura rabínica y específicamente en el Talmud Jerusalén, en el capítulo de Abodá Zará 40b, donde nos trae una evidencia de que Yeshua era un instrumento de sanidad por parte del Eterno, narrándonos lo siguiente. Un suceso del siglo I en la era común nos habla de la curación de un nieto de uno de los grandes rabinos en ese tiempo. Nos dice que el niño se encontraba enfermo y que un hombre que se consideraba discípulo de los discípulos de Yeshua fue llamado, y al ver el problema que este rabino tenía y la condición del niño, este discípulo se le acerca al niño y le susurra al oído, ¿sí? Por los méritos de Yeshua será sano, ¿sí? Por los méritos de Yeshua el Mashiach será sano de toda enfermedad. Y al momento el niño es sanado. Esto se encuentra en la literatura rabínica, ¿sí? Dando muestra del poder tan grande de sanidad al orar por los méritos de Yeshua, ¿sí? Y que hasta hoy en día podemos ver ese poder en muchos lugares. Así que no importa que te esté afectando en este momento tu salud o qué tipo de enfermedad te han dicho que tienes. Si abres la puerta de tu corazón y escuchas la voz de Yeshua en tu vida y a quien el Eterno ha enviado, y crees que no importa el diagnóstico negativo que te han dado, porque el poder que él trae puede darte refuash elemada, sanidad completa el día de hoy, y por la emuná que tienes serás sanado de cualquier área de tu cuerpo. Otra de las cosas que aporta a percibir la presencia divina es la nebuá, que nebuá es el término más común para profecía y se relaciona con el verbo nabá, profetizar. Vemos que en el capítulo 18, pasuk 17 de nuestro shur nos dice lo siguiente: y Hashem dijo, ¿acaso he de ocultar a Abraham lo que hago? Esto fue cuando salieron y miraron con dirección a Sdom y Amorá, mientras Abraham caminaba con la presencia divina. En ese momento se le fue revelado que las 5 ciudades de la región de Sdom y Amorá serían destruidas. El Midrash nos dice que Hashem dijo: debo informar a Abraham sobre el castigo que aplicaré a Sdom y sus ciudades. Se le fue revelado antes de que esto sucediera. Incluso sabemos que realizó tefilá para que no sucediera, pero el decreto era inminente. Cuando puedes percibir la gloria del unigénito, tienes la virtud de ser un nabí, un profeta, al cual el Eterno puede usar para llevar el mensaje de lo que se ha decretado en el cielo, como lo vemos a través de las Escrituras, y especialmente en el libro de los profetas. Y en la mayoría de las veces los mensajes de advertencia no fueron escuchados, y la calamidad vino por la desobediencia y la incredulidad de aquellos que se decían temerosos de Hashem. Pero no siempre fue así. Tenemos el caso de Nínive, donde el profeta Yoná llevó el mensaje de destrucción de esa ciudad por su rebeldía, pero el pueblo en general hicieron teshuvá, se arrepintieron, y el Eterno cambió el decreto de destrucción por su arrepentimiento. Pero como nos los dice segunda de Pedro en el capítulo 1, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una lámpara que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día
esclarezca y el lucero de la mañana salga de nuestro corazón, salga en vuestro corazón, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Elohim hablaron diciendo, inspirados por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Ahora, veamos la traducción griega y nos dice lo siguiente: y estamos teniendo más establecida a la profecía, palabra, la cual excelentemente está siendo presentado, atención, como la lámpara que brilla en reseco lugar, hasta cual día resplandezca y llevador de luz se ha levantado en los corazones de ustedes. A estas cosas, conociendo que toda profecía de escrito de propia interpretación no está llegando a ser, no porque a cosa deseada del hombre fue llevada en algún momento profecía, sino por Espíritu Santo, que llevados hablaron desde Dios los hombres. ¿Sí? ¿Qué aprendemos? Aprendemos que no hay mayor credibilidad y autoridad superior que la palabra escrita de Elohim sobre cualquier otra forma de profecía o revelación, ya que más adelante nos menciona de la falsa profecía y de las falsas enseñanzas, así como de los falsos maestros. Yo por eso les digo, todo lo que estamos estudiando, todo lo que estamos hablando, ahí están los textos, ahí están los temas. Investíguenlo, no crean todo lo que se les está diciendo, ¿sí? Sino ustedes investiguen. Y les vuelvo a repetir que la misma escritura dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahí están los textos, vayamos a esos textos e investiguemos. Continuemos entonces. En 1 Samuel 19 nos narra sobre la escuela profética, ¿sí? Una escuela profética en Ramá, conocida como las moradas de Nayot, ¿sí? Fue especial y principalmente porque institucionalizó y centralizó la formación de líderes espirituales y morales en un momento crítico de la historia de Israel. Contaba con un centro de adoración y aprendizaje. Era una comunidad dedicada a la oración y a la búsqueda de la sabiduría divina. Existía la formación de líderes, proporcionaba un entorno disciplinado para preparar a los futuros profetas y siervos de Hashem, donde aprendían a ser portavoces del Eterno, equipados para guiar al pueblo y a los reyes según los ideales divinos, evitando la injusticia y la idolatría. Esta escuela ayudó a establecer una corriente profética coherente que se extendió a lo largo de muchos siglos en la historia de Israel, algo sin precedente. Profetas como Natán, Gad, Elías y Eliseo estuvieron claramente vinculados a estas comunidades, asegurando la sucesión del ministerio profético después de Samuel. Todo esto fue un pilar muy grande, ya que los profetas no solo predecían el futuro, sino que principalmente comunicaban la palabra y las advertencias del Eterno a su pueblo, preservando y promoviendo la emuná, la fe, el monoteísmo, los principios del pacto de Hashem con Israel. Podemos ver que cuando la presencia divina se encuentra cerca de una persona, ésta puede tener la revelación del cielo, que lo que puede acontecer y de poder ser instrumento, quizá no de advertir lo que pueda pasar, pero sí hacer lo que hizo Abraham, ¿sí? Una vez que se enteró de lo que pasaría en Sodoma y Amorá, él lo que hizo no fue corriendo al lugar para advertirles, va a pasar esto, va a destruir a Hashem de estas ciudades. Simplemente él suplicó a Hashem por medio de la presencia divina que no la destruyera. Abraham no tenía nada en contra de la gente pecadora de esa ciudad. Él solo quería que si se le daba una oportunidad más a estos podrían mejorar su comportamiento. Pero la destrucción ya estaba decretada, ¿sí? Porque el Eterno sabía que esta población no haría techubá, no se arrepentiría de esos pecados. Entonces Abraham lo que hacía era interceder. Y si tú tienes esa nebuá, esa profecía de algo que va a suceder, hay que interceder para que el Eterno
tenga misericordia de cada uno de nosotros. Ahora, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, nos dice: y los demás hombres, los que no murieron con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Apocalipsis 16:9 nos dice: y los hombres que se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre del Eterno, quien tiene poder sobre estas plagas, ya no se arrepintieron para dar gloria. Apocalipsis 16:11 y blasfemaron contra Elohim del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Vemos cómo estos pasuk nos relatan la obstinación y la dureza del corazón humano, que incluso ante el juicio evidente de Hashem se niegan a arrepentirse y volver a Él. Tengamos en cuenta que Hashem nos está dando un tiempo más para poder corregir nuestros errores y hacer las cosas mejor. No desaprovechemos esa oportunidad que aún tenemos, porque el tiempo cada día es más corto y cada día estamos más cerca de la redención final. Otro acto más de estar con la presencia divina es el de confirmar la promesa que te ha dado, como lo vemos en el capítulo 18, pasuk 9, donde nos cita lo siguiente: le dijeron: ¿dónde está tu mujer Sara? Y él dijo: he aquí, está en la tienda. Y Yeshua le dice: ciertamente regresaré a ti en esta época del año que viene, y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Vemos que en el estudio pasado está la promesa de que Hashem le hace a Abraham, donde le cambió el nombre tanto a él como a su esposa, y le dice que la bendecirá y que le dará un hijo a través de ella. Pero sabemos lo sucedido por Sara, que ofrece a su sierva Agar, del cual nace Ismael, que no era el hijo de la promesa. Pero bueno, la Torah nos hace saber que lo que el Eterno dice, lo cumple. En el capítulo 21, 1-2 de nuestro estudio nos dice: y Hashem recordó a Sara tal como había dicho, e hizo Hashem con Sara tal como había hablado. Concibió y dio a luz un hijo, Sara a Abraham, en su ancianidad. Las palabras de Hashem a Abraham, que le daría un hijo, finalmente se hicieron realidad con el nacimiento de Isaac. Además, la manera en la que ocurrió que una mujer infértil desde su juventud pudiera tener un hijo a la edad de 90 años fue una promesa cumplida. Baruch Hashem, a quien el Eterno fácilmente podría haber dado un hijo a Sara en su juventud, pero el plan de Hashem era que Vayerá se dejara ver la manifestación divina. ¿Cuántas veces no hemos visto cumplirse las promesas del Eterno en nuestras vidas? Como nos lo cita el libro de Josué en el capítulo 21. Dice que no faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que Hashem había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. O en Primera de Reyes 8, bendito sea Hashem, que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que había dicho. Ninguna palabra de todas sus gratas promesas que había hablado por medio de Moshe, su siervo, han faltado. Todas se cumplieron. Todo lo que el Eterno dice, todo lo que el Eterno promete, se va a cumplir. Vemos cómo el Eterno siempre cumple sus promesas hechas a la nación de Israel, al igual que en las Escrituras aún hay muchas promesas que faltan por cumplir al final de los tiempos. Algunas de estas promesas que estamos esperando son las siguientes: la venida de Mashiach. Esta es una de las promesas centrales, donde regresará para buscar a su pueblo y establecer su reino. Como nos lo dice o nos cita Apocalipsis también en el capítulo 22, el que solamente ha testificado de estas cosas dice también: si mi regreso es inminente. Amén. También en Apocalipsis vemos el juicio final. Dios ha prometido juzgar a toda la humanidad, a los vivos y a los muertos, y cada persona rendirá cuentas por sus acciones.
También se encuentra el establecimiento del reino de Hashem y la nueva Jerusalén, la promesa de un reino eterno donde Hashem reinará. No habrá más sufrimiento, no habrá más dolor, no muerte, y la justicia prevalecerá, donde nos menciona también un cielo nuevo y una nueva tierra. Podemos ver muchas interpretaciones proféticas, muchas promesas que sugieren que hay pendientes sobre la restauración espiritual completa del pueblo de Israel en los planes finales del Eterno, así como vida eterna para todos los que creemos en Yeshua como Mesías, la promesa suprema y personal para quien acepta a Yeshua como Mashiach. Estas promesas son consideradas incondicionales, ya que su cumplimiento recae exclusivamente en la fidelidad a Hashem y se llevarán a cabo en la Geulá, es decir, al final de los tiempos. En este estudio aprendemos que cuando Vayera, cuando se dejó ver la presencia divina, es cuando, al igual que Abraham, has caminado en integridad y tu nivel espiritual se ha elevado, ¿sí?, día con día, a través de todas las pruebas que ha tenido que superar. Ahora, la Haftará nos habla de dos mujeres, una viuda y otra de edad avanzada. La viuda que los acreedores querían cobrarse la deuda de su esposo con sus hijos, y lo único que tenía era ella un poco de aceite, ¿sí? Entonces vemos que el aceite también representa la unción, representa el Ruach HaKodesh. Y sabemos qué fue lo que pasó cuando el profeta le dijo que hiciera con el aceite. Se multiplicó en gran manera, que liquidó la deuda y aún le quedó para ella seguir subsistiendo. Eso es cuando Vayera, cuando se deja ver la presencia divina del Eterno. Ahora, la edad avanzada siempre fue hospedadora, ¿sí?, con el profeta, siempre como lo fue Abraham con los Malachim, pero ella no tenía hijos. Entonces el profeta Elisha le dijo: en esta misma época del próximo año estarás abrazando un hijo. Y la mujer le dijo: hombre de Elohim, no decepciones a tu sierva. Y la mujer al año siguiente concibió un hijo. El caminar en santidad y el hacer las cosas correctas ante los ojos de Hashem, ¿sí?, ante los ojos de Akadosh Baruj Hu, nos permite recibir al principal de toda la creación. Y esta, a su vez, nos ofrece todo lo que podemos necesitar y vemos el cumplimiento de lo prometido. Así que no importa el tiempo que hayas esperado, lo que el Eterno haya prometido a tu vida, lo verás realizado. Y no importa las veces que te hagas desanimado, Él cumplirá lo prometido. Solo sigue esforzándote. Y no importa también la prueba que estés pasando, al final Él te dará, ¿sí?, la salida. Él te dará el cordero, como cuando lo hizo con Abraham en la última prueba que tuvo que sacrificar a Isaac. A él, el Eterno le proveyó el sacrificio y apareció un cordero en la zarza, ¿sí?, asegurándole que su descendencia prevalecería sobre sus enemigos. Aunque le dieran la espalda, no los aniquilaría. ¿Sí? No aniquilaría por completo a Hashem, al pueblo de Israel, aunque le diera la espalda, ni los dejaría en manos de sus enemigos en forma permanente. Vemos que esta era una promesa solamente respecto a la redención final de todos los temerosos de Hashem. Y gracias al Eterno que Vayera se ha dejado ver el Mashiach, Yeshua, en cada uno de nosotros, ¿sí?, en cada uno de aquellos que sabemos quién es realmente. A todos aquellos que se les ha caído esa clipa, ese velo espiritual, y hoy podemos decir: Baruch Hashem, queremos a Mashiach y lo queremos ya, que sea pronto y en nuestros días. El velo espiritual es algo muy poderoso que el enemigo usa para desvirtuarnos tanto de la enseñanza de las escrituras, tanto de ver realmente quién es Hashem y quién es Yeshua. Yo los invito a que realmente estudiemos a fondo las escrituras, vayamos a las fuentes para ver realmente qué palabra está de más, qué palabra está de menos, qué es verdadero y qué es falso. Pero eso depende de cada uno de nosotros. El interés que tú tengas en quitarte ese velo espiritual y hacer lo correcto, seguir esa senda antigua, donde una vez que la encuentres no te vas a separar de ella, porque te va a llevar a la verdad, al camino correcto, es decisión personal.
Así que sigamos adelante y cada quien haga lo que tenga que hacer. Que sigan teniendo un bendecido Shabbat. Nos vemos el próximo Shur. Shabbat Shalom.